Tuvieron que pasar 13 años y 18 partidos para que se pueda decir esto, pero Gimnasia ganó un clásico de La Plata. Y por raro que parezca, lo ganó en la condición más complicada que se podía. Creo que de los últimos clásicos que se dieron, este era uno de los que más difícil era que se rompa la racha, porque Gimnasia no venía para nada bien. Es una temporada complicada por el hecho de que la crisis institucional provocó que este equipo no pueda fichar, que se le fueran sus principales figuras y de que prácticamente todos sus jugadores sean juveniles. Que guarda, después hablaremos cómo ese es un punto muy favorable para el partido de hoy, pero a lo largo de una temporada, en los partidos importantes, la jerarquía, los jugadores que te aseguran un rendimiento mucho más regular, son realmente relevantes para los partidos como estos. Estudiantes, si bien después vamos a aclarar que tampoco es que es tan superior a Gimnasia en este arranque de torneo, sin ir más lejos, hace poco se le fue el técnico, tenía un presente mucho mejor. Si bien Eduardo Domínguez está hace solamente 2 partidos, es un técnico mucho más consolidado que Chirivella Romero, además de tener un plantel con mucha mayor experiencia, con mayor jerarquía, e inclusive algunos jugadores que se pueden considerar ídolos o mínimamente históricos en este equipo. Por tanto, no había comparación, inclusive Estudiantes venía de ganar sobre la hora contra Huracán, un partido muy importante en el debut de Domínguez, pero Gimnasia contra todo pronóstico y en un partidazo emocionante de mirar, para el que no lo vio, vayan a verlo porque fue muy entretenido, ganó y se hizo una victoria valiosísima, porque se escapa un poco de la parte baja y porque es un push anímico increíble para afrontar la temporada. Y Estudiantes, ahora hablaremos un poco del pincha, de que quizás esa victoria contra Huracán lo tranquilizó un poco, pero ahora mismo vuelve a estar un poco como antes y encima un técnico que estaba hace muy poquito ya perdió un clásico que era poco perdible. Análisis completo, Gimnasia 2, Estudiantes 1. Arranquemos sin más vueltas. Fiel a mi formato de análisis, empecemos con lo más simple, lo más básico, lo que explica un poco cómo fue el partido, pero al mismo tiempo tampoco ahonda demasiado. Gimnasia mereció ganar u otro resultado era más justo como un empate o una victoria del pincha. Quiero decir y aclarar que el partido sí fue parejo y si empataban no era descabellado y tampoco me hubiera puesto a decir de que no gane Gimnasia es una locura. Pero mi respuesta final es que Gimnasia sí mereció ganar. Y creo que finalmente, aunque parezca raro, el gol a los 4 minutos de Boselli hace que Estudiantes merezca menos, porque no supo jugar bien con el resultado a favor. Obviamente Gimnasia, al tener que ir a buscarlo, al estar de local, al tener la presión que tiene este equipo en esta actualidad, al ser un equipo en general bastante enérgico en todos sus partidos, lo fue a buscar, asumió el protagonismo. Y ese protagonismo, como no llegaba al empate, lo tuvo que seguir asumiendo por mucho tiempo. Esto generó de que los que más tengan la pelota, de los que más tengan que destellar, de los que más tengan que lucirse, sean justamente los jugadores del Lobo. Que guarda, por momentos estaban apurados, se equivocaban en unos pases, no estaban muy finos en lo colectivo, no fue un equipo que funcionó como una maquinita, ni mucho menos. Pero aunque sea de estilos individuales de Miramón, de Benja Domínguez, de Tarragona, a un momento de Morales o de Sánchez como centrales que estuvieron bastante firmes, demostraron mucho más que Estudiantes, que simplemente esperó y tampoco esperó también, porque sí Gimnasia tenía ocasiones de gol. Por algo Andújar, en un momento del partido, era una de las figuras, tapando varias pelotas complicadas. Por tanto, hasta que empató Gimnasia, el partido estaba bastante favorable para el Lobo. Sin siempre ser un equipo ultra dominante, sin ser una aplanadora, llegaba mucho más y jugaba mejor. Y después del empate, tampoco hubo una gran mejoría de Estudiantes. El partido se mantuvo chato y un poquito mejor Gimnasia porque tuvo mejor capacidad para generar esas últimas jugadas para finalmente ganarlo. Por tanto, por transcurso general, por saber jugar el partido con el resultado a favor, en el caso de no saber hacerlo, me refiero, de Estudiantes de La Plata, pero sí saber hacerlo en contra. En el caso de Gimnasia, mereció ganar el Lobo. Y creo que, si bien es debatible, es una respuesta bastante lógica. Ahora sí arranquemos con lo más jugoso, lo más interesante, lo que más me gusta a mí, que es el análisis en profundidad, arrancando desde atrás de la previa. A ver, estoy de acuerdo con lo que yo mismo dije al principio, que es que Estudiantes tenía las de ganar por el contexto de cada uno, esto de la jerarquía, de tener mejores jugadores, un mejor técnico y un presente bastante caótico para el Lobo, pero tampoco vayamos tan allá. Ahondemos un poquito en este caso. ¿Qué tanta diferencia había? A ver, después de este partido ambos tienen 8 puntos y eso quiere decir de que antes de este partido Estudiantes solo tenía 3 puntos más. O sea que en cuanto a resultados tampoco hay tanta diferencia. Recordemos que si no es porque Estudiantes le gana a Huracán la fecha pasada en el último minuto en un partido muy parejo y que Huracán jugó el primer tiempo con suplentes guardándose para la fase previa de la Libertadores, Estudiantes estaría con la misma cantidad de puntos que Gimnasia, con todo y un mejor plantel. Y si me dan a elegir a mí cuál me había parecido que rindió mejor dentro de estos dos equipos antes del clásico, me quedo con Gimnasia.
Esto no quiere decir que quizás en una predicción cualquiera de nosotros pudo haber pensado y lo van Estudiantes por su historia, porque tiene mayor experiencia en este tipo de partidos, son de este estilo para que estos tipos de equipos lo ganen. Pero en lo que habían demostrado en la cancha, sin contar las especulaciones que pueda hacer uno previo a un partido, Gimnasia había sido mejor. Un equipo que desde mi punto de vista a nivel colectivo, quizás al tener menos nombres, tuvo que recaer más en la intensidad defensiva, en partidos realmente planteados de maneras muy interesantes, en un estilo mucho más afianzado que el que tiene el Pincha. Y que uno podría pensar, bueno, pero el Pincha tiene un técnico nuevo. Bueno, Gimnasia también tenía un técnico nuevo. Por tanto, no es excusa. Ambos arrancaron la fecha 1 con un técnico nuevo. Gimnasia estableció mucho mejor su juego y Estudiantes mucho peor. Y lo que sí tiene Estudiantes es de que quizás con Roleiser, destellos de Ascasíbar, destellos de Boselli, laterales que la verdad que ambos me parecen muy buenos como son Godoy y más Godoy, y con un recambio mucho mayor, sacó más o menos cantidad similar de puntos que Gimnasia, hasta un poquito más en las primeras fechas. Pero esto no quiere decir que Gimnasia fue un equipo, a mi punto de vista, mejor. Esto es subjetivo, está claro, pero creo que cualquiera que haya visto los dos equipos da la sensación de que siempre Gimnasia era, uy, qué lindo juega este equipo, capaz que le faltan ciertas piezas, pero da la impresión de que puede llegar a mejorar, y Estudiantes daba la impresión de que, che, tiene muy buenos nombres, pero como que cuando gana, gana por poco, cuando pierde, pierde feo, le cuesta generar mucho juego, y si bien ambos tienen falencias, con lo que tienen ambos, así todo, tomando en cuenta todo lo que se puede tomar en cuenta, Gimnasia me pareció un equipo que venía mejor. Así todo, no te voy a mentir, yo esperaba que ganen Estudiantes. Bueno, pasados 5 minutos del video, ahora sí empezamos a hablar de los 90 minutos, por favor te lo pido, y nos ponemos en contexto con las formaciones. Arranquemos con el logo con un 4-3-3, y que en general tendió bastante a la movilidad, no tanto a la posicionalidad de su mediocampo. Por ejemplo, Miramón si bien es un 5 que siempre está bien parado y que recupera pelotas y que no es que no tiene vocación defensiva y se suelta por cualquier lado sin importarle su rol en la contención, también toma muchos riesgos. No es el típico 5 que se queda paradito y que hace los pases al costado o para atrás. Al contrario, intenta bastantes regates y también pases hacia adelante y pases largos, como podemos ver en las estadísticas que voy a poner a continuación en pantalla. También teníamos a Comba, que no es del todo un mediocampista, y en este caso se ubicó más retrasado, pero obviamente es un jugador de banda que puede jugar como extremo o como mediocampista, por ejemplo un 4-4-2 por derecha, que en este caso se ubicó por izquierda, y que si bien no fue un partido ni malo ni bueno, considero de que en este mismo rol que tiene, partidos anteriores ha tenido mejor rendimiento, pero tampoco es posicional. Y finalmente Lescano, que es más parecido a lo que es un Miramón desde el punto de vista de que es un mediocampista más puro, pero a su vez se mueve bastante, no lo vamos a ver ubicados en el mismo lugar y arriesga con pases interesantes hacia adelante y tiene buen pie, además de creatividad para idear esos pases que tiene que hacer. Fue, ni más ni menos, el que marcó el 1-1 con un gol de cabeza. Y más adelante teníamos un detalle muy interesante que ahora vamos a destacar, que es el hecho de que en vez de jugar por un 4-4-2, porque jugaste con Soldano y Tarragona arriba, o con un 4-3-3 como dijimos. Esto quiere decir que jugaste con un doble punta, en el que una de las puntas, si bien en los tiros de esquina iba a ubicarse como un 9, en la mayoría del tiempo estaba posicionado como un extremo derecho. Que si vieron el relato del partido en ESPN Premium, seguramente notaron de que criticaban esto diciendo, bueno, ¿por qué no ubicó a Comba por ese lado, que es su posición natural, y lo ubicó a él, que estuvo incómodo? Y si bien concuerdo de que no se puede lucir mucho, hay un detalle muy interesante que es el hecho de que realizaron 13 duelos aéreos contra Soldano los jugadores de Estudiantes. Esto quiere decir que un recurso muy recurrente fue el hecho de saltar líneas y abrirlo hacia la banda. Por ejemplo, duelos aéreos de Tarragona, solamente 3 contra 13, que ganó 6, no fue tan buena la efectividad, pero sí todo el recurso estuvo ahí de Soldano. Esto quiere decir que en vez de dividir la pelota hacia el medio, donde probablemente Tarragona tenga muchos más rivales, le dividían hacia el costado, donde si Comba hubiera estado en ese lugar, quizás hubiera tenido mucho menos oficio y físico para aguantar como se lo tuvo Soldano, que en varias ocasiones recibía por banda, cabeceaba y rebotaba hacia un jugador que llegaba, como podía ser ya sea el lateral derecho o ya sea Lescano. Esto quiere decir de que fue una estrategia medio rara, pero que bastante bien funcionó, o al menos utilizaron y dieron excusa a hacer lo que hicieron, más allá de que finalmente puede ser de que no haya salido tan bien. Y por izquierda, que se mejor del partido, Benjamín Domínguez. Y hablamos un poco de Estudiantes, que salió con un 3-4-3, que también podemos llamarle un 3-4-2-1. ¿Por qué esta diferenciación? Porque tanto Roleiser como Piatti, extremo derecho e izquierdo respectivamente, son bastante polivalentes. Por momentos podrían ubicarse más en 1 contra 1 como extremos puros, abiertos y para centrar, pero por momentos ambos tienen buena capacidad para pasar la pelota, para asociarse con sus compañeros y se pueden ubicar como un enganche, un mediocampista ofensivo. También teníamos a Sosa en el medio. Esto era un equipo bastante ofensivo, porque tenemos a Boselli arriba, dos extremos, Sosa en el mediocampo. Bueno, obviamente tenías 3 centrales, 2 laterales, pero los laterales, una defensa lateral sueltan mucho más. Esto quiere decir de que jugadores que estaban dedicados a defender, tenías a los 3 centrales y a Ascasíbar. Esto no es tan ofensivo, pero teniendo en cuenta que uno de los 3 centrales era el Corcho de Rodríguez, que es un central reconvertido,
era bastante ambiciosa la formación de un principio. Y esto habla un poco de que quizás justamente arrancar ganando no les sirvió tanto porque tenías mucha creatividad, mucho jugador atacante, cuando a los 4 minutos ya vas ganando y tenés que replegarte, mucho se desperdicia. Por decir una cosa, tanto Roleiser como Piatti terminaron ubicándose más como mediocampistas por derecha e izquierda respectivamente, como si fuera un 4-4-2, y no se lucieron tanto como se hubieran lucido si el partido le tenían ellos la pelota. Lo mismo con Sosa, que hasta así a ver si puedo cumplir mejor su rol, y considero de que me sigue pareciendo un desperdicio ubicar al Corcho Rodríguez de central. ¿Por qué digo esto? Más aún en este partido, porque pongámosle de que la ventaja que tiene tenerlo él ahí es de que te da buena salida, y que además, si bien él no es que es una posición totalmente antinatural, no es su posición pura, te va a quitar un poco en defensa con respecto a un central más típico, pero te aporta calidad en la salida. ¿Qué pasa? En un partido como este, en el que no aportás porque no salís tanto jugando, porque tu rival es el que tiene más la pelota, al final terminás perdiendo un jugador en medio campo, porque él se sigue ubicando ahí. Desde mi punto de vista, este partido, con él más adelantado, desde un principio, hubiera sido más interesante, porque el rol de mediocampista de contención me parece mucho más complicado de encontrar un jugador tan bueno como el Corcho que un central cualquiera, de que al final despejar y ubicarse más o menos bien dentro de una línea de 3 centrales es mucho más sencillo. Por tanto, otro central y el más adelantado, por ejemplo por Sosa, creo que era un partido mucho más sólido para el pincha, más si iban ganando. Está claro de que Domínguez no sabía que iban a empezar ganando tan rápido, pero es un detalle que me parece destacable. Así todo, entiendo de que juega ahí y creo de que en un contexto previo tampoco era de esperarse que arranques ganando tan rápido. Así que se lo perdonamos. Ahora sí, arranquemos un poco con el primer tiempo y lo que sucedió. Digamos que no hay muchas flores que tirar a nadie porque creo que el rendimiento fue bastante bajo de ambos equipos. Y Gimnasia, su mejor tramo fue en el segundo tiempo, por tanto tampoco hay que hablar. Va. ¿Ok? ¿Ok? No habría que decir. Bueno, ahora hablaremos un poco del primer tiempo, que fue un partido bastante chato y que por tanto no hay muchas flores que tirar a absolutamente nadie. Ya lo dijimos, pero repetimos. 4 minutos de partido, gol de Estudiantes 1-0. Gol que cambia el contexto y de que me da mucha intriga qué hubiese pasado si Estudiantes tenía más tiempo con el empate 0-0. Probablemente Gimnasia se hubiera convertido en un equipo mucho más vertical, aprovechando las contras, no se hubiera puesto nervioso tan rápido, no hubiese tenido que tomar tanta iniciativa. Estudiantes por su parte se hubiera lucido mucho más sus figuras. Pero no fue así. Y el gol fue bastante curioso y denota desconcentración y mal posicionamiento en la defensa del Lobo, que a ver, ni más ni menos viene un lateral largo de Godoy, que Piatti recibe adelantado. Claro, adelantado comillas porque no existe el offside en los laterales. Entonces, aprovechando ese recurso, recibe con mucha ventaja. El defensor llega pero tarde. Hay un centro muy preciso para Boselli y Boselli define solo. Más allá de que tenía centrales alrededor, los centrales ni logran bloquear el centro ni incomodarlo demasiado. ¿Hay mérito de Boselli en su posicionamiento y su oficio? Obviamente. ¿Hay desmérito de los centrales que no supieron hacer absolutamente nada? También. Esto quiere decir de que muy rápidamente, con un Gimnasia mal parado, distraído, Estudiantes de vivo arrancaba muy bien. Recordemos que Piatti centra desde la derecha, siendo un jugador que jugaba por izquierda. Así que también hay un mérito en esa diagonal que tuvo, en esa decisión de cambiarse de posición para que la jugada continúe de la mejor manera posible. Así que tanto Piatti como Godoy, mucho mérito. Y también Boselli, pero creo que al final lo que hizo Boselli, si bien es meritorio porque nada es fácil en el fútbol profesional, es una jugada más sencilla de resolver desde mi punto de vista. A partir de ahí Gimnasia empezó a tener iniciativa. El primer tiempo tuvo el 57% de la posesión, además de tener 8 tiros totales. Esto quiere decir de que intentó y bastante, pero tampoco tanto. Seando realistas, 8 tiros en un tiempo es un número promedio bajo, pero un número que se entiende de que fue el equipo que pudo haber tenido más oportunidades. Estudiantes, además de esta jugada del gol, tuvo una sola más, que fue un tiro de Roleiser, que medio que gana la posición y remata muy flojito. Por tanto, no hizo nada más. Algo curioso, porque Gimnasia se encontró un equipo muy, pero muy impulsivo. Da la sensación de que todos los jugadores querían demostrar algo, hacer un pase difícil, gambetear. Esto generaba muchas pérdidas y algunas faltas innecesarias. Esto quería decir de que querían tener la pelota, ir a buscarla, tener la pelota hacia adelante, jugar en 3/4 de cancha, hacer algo, buscar pases creativos. Esa chispa que tienen los jugadores jóvenes, esa desesperación, pero al mismo tiempo se notaba la inexperiencia. Cuando la perdían, rápidamente querían recuperarla y hacían falta. No siempre, a veces recuperaban, pero otras hacían falta. Y también está bastante caótico todo, por tanto iban hacia adelante, quedaban mal parados, pero pese a quedar mal parados, Estudiantes nunca aprovechó esa capacidad de jugar bajo
las alas del contraataque. Digamos, no es que aprovechando los nervios de un rival muy joven y que estaba cometiendo errores y que estaba impreciso y que estaba apurado, jugó de contraataque y tuvo muchas jugadas. No tuvo ninguna más sacándose a Racer y después, bueno, 2 tiros lejanos pero que se fueron extremadamente lejos. En cambio, Gimnasia poco a poco fue mejorando y en el primer tiempo, ya que dijimos, tuvo 8 tiros y hubo 3 que terminaron en tapadas de Andújar y hubo 2 tapadas principalmente que fueron muy complejas. Una que es medio un rebote que es fortuito, que no hay tanto mérito de Gimnasia, pero otra que es un muy buen cabezazo que tapa el arquero muy veterano ya del Pincha. Esto quiere decir que Gimnasia de a poco, con Miramón, como dijimos, como conductor, con Lescano con intervenciones también interesantes, tanto con conducciones como con pases, muchas pelotas para Domínguez. Esto es un recurso que tiene sentido porque es tu mejor jugador o el jugador más importante en el desequilibrio y la ruptura, hay que dársela. Pero si se la das tanto, terminás convirtiendo muy predecible tu juego y tu rival te puede, digamos, anular de manera más sencilla. Por derecha se juega mucho menos, cosa que tiene sentido porque la fecha pasada expulsaron a Enrique, que es el extremo derecho, o el que viene jugando extremo derecho últimamente, y por derecha tenías a Soldano, que prácticamente se la pasaban y la rebotaban nomás. Entonces era como que había mucho juego por un lado y por otro muy poco. Más todavía cuando tenés a Melluso por izquierda, que es uno de tus mejores jugadores. Por tanto, izquierda muy poblada, también estaba Coma por ahí, Miramón que se podía volcar, y por derecha bastante flojo. Tarragona se metió el gol al final y fue un gol importantísimo e histórico para este equipo. El primer tiempo no se usó prácticamente nada. Y a ver, siempre Luche es un jugador inteligente, que se mueve, que discute, que molesta, pero flojo. Estudiantes también flojo, porque realmente se vio dominado entre comillas y contra un equipo que, como digo, fue impreciso y no jugó tan bien, no pudo aprovechar ir ganando. Algo que quizás posteriormente se repitió, porque en ese primer tiempo, si bien Gimnasia atacaba, no daba tanto miedo, porque da la sensación de ser un equipo con poca experiencia y de que si bien se lo llevaba por delante era como una arremetida bastante débil. Había jugadas muy aisladas y particulares. Tiene muy buen juego aéreo Estudiantes, por tanto las pelotas paradas que podrían ser un recurso válido por un equipo sin muchas ideas no iba a ser tan válido porque justamente es la fortaleza de tu rival. Estudiantes se quedó cómodo en ese resultado corto y en un rival que parecía nervioso, pero el segundo tiempo cambió y creo que tuvo que ver mucho con la actitud. Porque seamos sinceros, no hay que elogiar a nadie en este partido. El segundo tiempo fue casi igual de flojo o más flojo que el primero en cuanto a cantidad de ocasiones de gol, en cuanto a volumen de juego, en cuanto a la colectividad de a través de muchos jugadores al mismo tiempo y de manera aceitada o predeterminada hacer algo entre todos y llegar al arco rival. Pero justamente por esta razón, por la mediocridad de ambos en este aspecto, al mismo tiempo podemos darle mérito a ambos en la contención o en el incomodar al rival para generar otras ocasiones. Como ambos estuvieron flojos, con poco te alcanza para ser superior y merecer. Con poco te alcanza para generar peligrosidad en el arco rival. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Gimnasia ya generó 4 ocasiones. Y ocasiones me refiero a aproximaciones. Capaz que alguno no tenía un tiro al arco, algún centro, un tiro de esquina, pelotas paradas y ven hacia adelante. Y una de ellas fue el gol con ese cabezazo hermoso de Lescano. Otra de ellas fue una jugada espectacular de Domínguez que se gambeteaba como a 3 o 4, centra atrás y es una tapada de Andújar. Y esta jugada que acabo de mencionar fue la previa, literalmente previa, a la del gol. Esto no fue a medida de un gran cambio de lo que fue el primer tiempo de Gimnasia. Fue bastante parecido, un equipo apurado, enérgico, que iba hacia adelante, desordenado para atacar. Pero digamos que se alinearon dos cosas: las ideas, que ya las tenían antes, y la ejecución. Hay talento en los jugadores, hay técnica, pero quizás en el primer tiempo por nervios o por simplemente cosas de las situaciones puntuales, quizás a una mejor marca del rival, a una condición particular de esa dificultad que tiene la idea que querés aplicar, no salían. En su tiempo sí salieron. Y un equipo sin demasiadas luces era bastante peligroso. Estudiantes se vio acorralado hasta que llegó ese gol. Digamos que cuando llegó el 1-1, el gol estaba al caer. Y da la sensación de que era merecido, porque Andújar ya había tenido 3 tapadas, Estudiantes después del gol no había generado absolutamente nada. Entonces, muy bien. No voy a decir algo ahora que no tiene ninguna cuestión real, es una suposición o una percepción, pero no es si porque son juveniles o por una cuestión de lo que demostraron hoy en la cancha, que han demostrado en toda la liga, pero da la impresión de que los jugadores de Gimnasia eran hinchas de Gimnasia también. ¿A qué voy con esto? Un clásico tiene una carga emotiva en la de que, por ejemplo, cualquier hincha que ve un clásico, por nada del mundo quiere perderlo. Y está claro que los jugadores tampoco los quieren perder nunca. Pero imaginémonos que se fusionan estas dos cosas y que un jugador es hincha además y que juega el clásico.
Esto se notaba bastante en el hecho de cómo iban a barrer, la intensidad para marcar. Todos intentaban, todos querían, todos, por ejemplo, como hablamos en el primer tiempo, querían demostrar con algún pase difícil, con alguna gambeta, con alguna conducción hacia adelante, aportar hacia el empate. Y finalmente aportar hacia la victoria y aportar a que se aguante el partido. Esta diferencia de actitud, de mentalidad, de intensidad, para mí fue lo que hizo que Gimnasia sea superior al rival. Pero en que sea, en esas ganas de ganar, están esas ideas que a veces salen mal, a veces salen bien, y cuando salieron bien te dieron la victoria. A uno podría pensar, bueno, a ver, Estudiantes, primer tiempo te damos la excusa de que no atacaste tanto porque ibas ganando y tenías bastantes centrales, estabas bien ubicado, tampoco sufriste tanto, Gimnasia es un equipo que no genera tantas oportunidades de gol, entonces tendría sentido pensar de que una vez que el partido se ponga en empate, Estudiantes agarra la pelota, inclusive con algún recambio porque tenés un banco mucho más amplio, entren jugadores con frescura, hagan la diferencia y lo tenés ganando de todas maneras, o aunque sea no lo ganes, pero que tengas más oportunidades. Bueno, no fue el caso. Tuvo menos ocasiones de gol Estudiantes en el segundo tiempo que en el primero, pese a de que fue en el 56 cuando empató Gimnasia. Esto quiere decir que tuvo bastante tiempo Estudiantes para generar las suyas, pero tuvo un tiro al arco, que fue un tiro de Carrillo que va hacia el medio, que es muy peligroso. La última del partido, que es la de Méndez, que es un remate que se pasa cerca del palo desviado, que es bastante clara, pero que fue la única y fue a lo último de lo último, y que se critican de que no se la pasó a Godoy en ese momento. Cuestionable para mí. Cualquier decisión estaba bien, pero en este caso considero de que quizás quedó expuesto porque no fue gol. Y después un tiro más que fue un tiro muy lejano de Roleiser. Esto quiere decir de que la generación de juego de Estudiantes fue paupérrima. Y a ver, no es lo mismo lo que le pasa a Estudiantes, de que era un equipo que tenía mucho menos desgaste el primer tiempo porque había tenido más que esperar, en cambio mucho más había corrido de Gimnasia. Recambio, un técnico que ha hecho cambios interesantes a favor del equipo y que para mí lo hizo mejorar, y así todo no puede generar nada. La verdad que no vi mucha diferencia de lo que pasó acá con lo que pasaba con Balbo. Y acá entramos en el clásico discurso de que ¿para qué tenemos tan poca avance los técnicos? Otro nuevo técnico que llega, que se pega este golpazo contra Gimnasia en un partido en el que su equipo le pasa lo mismo que le pasaba al técnico anterior. Quizás con un esquema distinto, quizás con unas ideas a nivel lo que estaba planeado distinto, pero el resultado fue el mismo. Obviamente no estoy pidiendo que se vaya Domínguez, por favor que se quede, porque si no, no tiene ningún sentido empezar un proyecto para terminarlo con tanta velocidad. Gimnasia no generó tampoco muchas ocasiones más. Después de esos primeros 10 minutos de furia, se tranquilizó un poco y jugó el partido con mayor sensatez. Dijo, bueno, obviamente tengo las de perder porque tengo peores jugadores, se dedicó más a destruir el juego rival y a tener algunas oportunidades con un juego vertical. Recordemos que en el segundo tiempo, Enrique Ramírez, que aportó bastante al juego, es un jugador muy interesante y desequilibrante. Para mí, de lo mejor del equipo, me llamó la atención que no fue titular, pero bueno, también tuvo un sentido el hecho de poder usarlo como carta en el segundo tiempo, así que le damos a la derecha a Romero, que por cierto, detalle que me olvidé de mencionar, es el hecho de que ni un Romero, que es Cirola, ni el hermano de él estaban en el banquillo porque ambos los expulsaron por protestar. Por tanto, Gimnasia estaba perdiendo el partido con juveniles en la cancha y sin sus técnicos. Esto quiere decir que estaba todo muy difícil y así todo ganaron el partido. Después llega la última jugada del partido, en la que es un penal que le hacen justamente a Eric Ramírez, que no me parece un penal clarísimo, pero un penal que en la actualidad, como está el VAR y todo lo demás, absolutamente cobrable. Excelente como lo patea Tarragona y una victoria, como ya dije, merecida. Mayor intensidad, mayor ganas de generar cosas, más ideas. Estudiantes que no defendió bien porque su rival con bastante poco generó bastante peligro, que no atacó bien porque además del gol tuvo una sola clara y hay que ser buena porque fue un tiro afuera que se fue desviado, bloqueado, y realmente no se usaron sus individualidades y esa diferencia que había en la previa en cuanto a la jerarquía no se notó. Acá muchos podrían decir es la típica, el tópico típico de fútbol es de hombres y no de nombres. Bueno, fue el caso. Gran victoria de Gimnasia, emotivo, la gente llorando en las gradas y un partido para el recuerdo, imagino, para muchos hinchas, y que al final, fijémonos, temporadas anteriores de Gimnasia que pelean la liga o que estaban más arriba, pelean las clasificaciones a las copas internacionales, pero ¿qué momento más feliz tuvo Gimnasia que este en los últimos años? Probablemente muy pocos o ninguno, pese al caos que tienen adentro de su institución. Así que muy interesante cómo en este caso encontraron la alegría dentro de un momento tan caótico. Estudiantes, a ver cómo sigue prosperando este proyecto, pero que un golpe que puede destruir mucho y tambalear algo que aparentemente venía mejorando, aunque recordemos que solamente ha ganado un partido y tampoco un partido tan complejo por el tema de que había jugado con Super Huracán. Hasta que el análisis, si me olvidé algo, por favor, decímelo en los comentarios, y si te gustó el video, por favor también dale like y todas esas cosas que piden los youtubers.